Buenas tardes, doctor. El tema de mi grupo es anatomía del hígado. Mi grupo está conformado por Anchundia Zambrano Gladys, Intriago Cedeño María, Parrales Ponce Daniela, Zambrano Beli Cintia y mi persona, Posligua Molina Fabián. El hígado es la más voluminosa de las vísceras. Es un órgano glandular encargado de múltiples funciones, en particular las de secretar la bilis y de almacenar el azúcar en forma de glucógeno, que vierte después en forma de sangre según sus necesidades. En cuanto a la bilis, se vierte en el duodeno, siguiendo un sistema de conductos especiales que describiremos aparte con el nombre de aparato excretorio de la bilis. El hígado aparece pues como una glándula mixta que desempeña a la vez el papel de glándula de secreción interna, puesto que vierte el producto de su funcionamiento en la sangre y el de la glándula de secreción externa. Según la edad, el hígado del recién nacido y del niño es proporcionalmente más grande que el de adulto. Ocupa casi la mitad de la cavidad abdominal y durante el desarrollo las anomalías se dirigen sobre todo al dispositivo vascular. Se recordará, sin embargo, la posición izquierda del hígado en las inversiones viscerales. Sobre las generalidades del hígado, lo que es la situación. Ocupa la parte más elevada de la cavidad abdominal. Por sí solo, llena casi la totalidad del hipocondrio derecho, gran parte del epigastrio y la parte más alta del hipocondrio izquierdo. Estas regiones forman la parte de la región tóraco-abdominal, vasta región intermedia del tórax y del abdomen. Está situado debajo del diafragma y ocupa tres compartimientos peritoneales, que son el compartimiento subfrénico derecho o hepático, compartimiento subfrénico izquierdo o gastroesplénico y el comportamiento medio o celíaco. Sobre el peso del hígado. Comparado con el cuerpo, lo mismo que su volumen, se reduce cada vez a medida que su... Y mientras el peso absoluto se eleva gradualmente. Su peso relativo, es decir, su peso comparado con el del cuerpo entero, disminuye poco a poco. Llegado al término de su completo desarrollo, un hígado pesa en la mesa de autopsia o de disección por término medio de 1.400 a 1.500 gramos. La densidad. El hígado es la más densa glándula de todas. Su peso específico, según Sapphire, es de 1.046. Esta cifra parece baja, ya que para nosotros oscila entre 1.050 y 1.085. El volumen del hígado está sometido a variaciones semejantes a las del peso, principalmente las condiciones circulatorias, que son las que hacen variar el volumen. El estado de represión de sus vasos es lo que lo aumenta. El estado de aplastamiento lo disminuye. El volumen como el peso aumenta durante la digestión y disminuye en el ayuno. El hígado tiene un color rojo pardo y el hígado tiene una consistencia mucho mayor que la de otras glándulas, la parótida y la glándula mamaria. No se deja deprimir por el dedo a menos que esté atacado de degeneración grasienta. A pesar de su gran consistencia, el hígado es friable y se deja desgarrar o aplastar con mayor facilidad. Se añade que el hígado, como órgano maleable, se amolda exactamente al espacio que le está reservado y experimenta la influencia de todas las presiones ejercidas en la superficie cuando tales presiones son lentas y continuas. Sobre la conformación exterior del hígado. Desde el IS se distingue el hígado así fijado y el hígado del vivo tres caras. Una cara superior o convexa, una cara inferior o plana y una cara posterior. La cara superior va a presentar dos lóbulos, que son derecho e izquierdo. Ambos están divididos por el ligamento falciforme, que se encuentra en medio del lóbulo derecho e izquierdo, y también se le llama ligamento suspensorio del hígado. Sobre el lóbulo izquierdo tenemos que es más pequeño que el derecho de la cara superior, y se encuentra en la impresión gástrica. En el lóbulo derecho de la cara superior va a presentar de 4 a 5 surcos anteroposteriores que son dejados por la constricción del tórax o costillas. En la cara inferior o visceral, que comprende la cara inferior y porción rastrial peritoneo de la cara posterior, está orientada hacia abajo, hacia la izquierda y hacia atrás. Esta presenta 3 surcos dispuestos en forma de H, que aíslan 4 lóbulos.
Sobre las fisuras tenemos la fosa de la vesícula biliar, que está dirigida hacia atrás, y a la izquierda está excavada por delante por la vesícula biliar. Esta concavidad va disminuyendo su profundidad hacia atrás y se detiene contra el lóbulo caudado, más allá del cual desaparece en dirección a la vena cava inferior. Tenemos también la fisura del ligamento redondo, que aloja adelante al ligamento de la vena umbilical o ligamento redondo del hígado. Atrás se vuelve vertical y contiene los vestigios del conducto venoso, interpuesto entre la rama izquierda de la vena porta hepática y la vena cava inferior. También tenemos la porta hepática, que es un surco transversal que une la fosa de la vesícula biliar y la fisura del ligamento redondo. Está situada más próximo a la región posterior de la cara visceral que al borde inferior. Tenemos los lóbulos. Lóbulo derecho, que está a la derecha de la fosa vesicular, se relaciona de adelante hacia atrás con el colon y el riñón, medialmente con el duodeno y atrás con la glándula suprarrenal. Asimismo, tenemos el lóbulo cuadrado, que corresponde a la parte situada entre la fosa de la vesícula biliar y la fisura del ligamento redondo del hígado por delante del porta hepático. De esta manera, también tenemos lo que es el lóbulo izquierdo, que corresponde a la parte situada a la izquierda de la línea que une la vena cava inferior y la fosa de la vesícula biliar. Su cara inferior corresponde al estómago y se adelgaza hacia la izquierda. En este también entra lo que es el lóbulo acaudado, que está situado detrás y arriba del porta hepático. Este constituye un lóbulo independiente, que está unido al lóbulo derecho por el proceso caudado, limitado a la izquierda por el conducto venoso, saliente hacia abajo se lo encuentra con el vestíbulo de la transcavidad de los epiplones. Tenemos la cara posterior del hígado, que algunos autores describen como el borde posterior del órgano. Es cóncavo en sentido transversal, amoldándose a la eminencia de los cuerpos vertebrales. Este corresponde al borde inferior de la novena dorsal, al cuerpo de la décima y la undécimas dorsales, y a menudo la duodécima. Los bordes del hígado. Estos separan las caras unas de la otra. El borde anterior se prolonga más allá de los extremos derecho e izquierdo, hasta los extremos de la cara inferior. Se divide en este punto para formar los bordes superior e inferior, como el anillo de una sortija que separa a nivel de un chantón. En los extremos de este existe la costumbre de escribir en el hígado en dos extremos, uno derecho y otro izquierdo. En el extremo derecho se continúa sin línea de separación con la cara convexa, y en el hipocondrio derecho en él se inserta el ligamento triangular. En el extremo izquierdo, que es delgado y aplanado, establece una unión entre el borde exterior y la cara posterior convertida en el borde. Es delgado y aplanado de arriba a abajo, insinuándose entre la gran tuberosidad del estómago y el diafragma. Asimismo, tenemos los medios de fijación, que son el ligamento falciforme, el ligamento coronario, el ligamento triangular derecho, el ligamento triangular izquierdo, la vena cava inferior y el epiplón menor o gastrohepático. Mi nombre es Daniela Parrales y mi tema es relaciones del hígado. Relaciones diafragmáticas anterosuperiores. Sabemos que el hígado es un órgano tóraco-abdominal, está oculto casi en su totalidad gracias a la pared torácica y se relaciona con el diafragma a través de este con la cavidad pleural derecha y el corazón. Relaciones viscerales posterior-inferiores. Además de la vesícula biliar y la vena cava inferior, el hígado también se relaciona con algunas vísceras. La cara visceral del lóbulo derecho del hígado presenta tres impresiones. Una anterior en relación con el ángulo cólico derecho, una posterior en relación con el riñón y la glándula suprarrenal derecha, y otra intermedia junto a la vesícula biliar en relación con el duodeno. Irrigación e inervación del hígado. Cuando hablamos de irrigación, los vasos que constituyen el hígado son la arteria hepática y la vena porta.
La arteria hepática nace del tronco celíaco, mientras que la vena porta se forma detrás del cuello del páncreas, por la unión de las venas esplénicas y la vena mesentérica superior. Cabe recalcar que el 75% de los productos de la sangre venosa llega al hígado a través de la vena porta y el 25% restante es arterial. En la inervación del hígado recibe nervios del plexo celíaco, de los nervios neumogástrico, tanto izquierdo como derecho, y también del frénico derecho. Por medio del plexo diafragmático, el aporte nervioso también proviene del plexo celíaco que inerva al hepático. Todos estos nervios llegan al hígado junto a la arteria hepática. Constitución anatómica. Desde el punto de vista anatómico, el hígado se compone de las membranas que lo envuelven, las envolturas propias del hígado, el tejido hepático, el tejido propio y un sistema de conductos por el cual circula la bilis, es decir, los conductos biliares. Si hablamos de sus envolturas, posee dos peritoneo y una envoltura fibrosa llamada cápsula de Gleason. Esta última envuelve totalmente al hígado y es una membrana delgada, semitransparente y resistente. Su superficie exterior fija el peritoneo, mientras que su superficie interior descansa en el tejido hepático y envía tabiques conjuntivos. En el hilio, la cápsula se refleja sobre sí misma y sube al interior del hígado, formando vainas cilíndricas a los diferentes conductos que penetran directamente en la víscera. Estas vainas toman el nombre de vainas glisonianas y tienen la superficie exterior íntimamente unida a los lobulillos hepáticos. La superficie interior solo se halla unida a los conductos por una capa de tejido celular laxo, y esto explica que cuando los conductos están vacíos pueden aplastarse. Así se comprueba la disminución del volumen del hígado. Ahora, pasando al tejido propio del hígado, cuando se realiza un corte en un hígado, se comprueba que tiene aspecto como granuloso, debido a los lobulillos hepáticos que prácticamente sobresalen y por lo cual le da este aspecto característico. Cada uno de estos lobulillos posee un contorno hexagonal que está constituido por vasos. Aquí las trabéculas del tejido hepático, o también llamadas trabéculas de Rank, formadas por las células hepáticas, dibujan rayos que divergen del centro del lobulillo a la periferia. Entre los lobulillos se encuentran espacios conjuntivos, comúnmente en forma de estrellas de 3 radios, ya que generalmente separan a 3 lobulillos. Y en cada uno de estos espacios se encuentra una rama de la vena porta, un ramo arterial y un canalículo biliar llamado espacio de Kiernan. En el centro del lobulillo existe un espacio que es ocupado por una de las venas suprahepáticas. Cada lobulillo recibe vasos aferentes, es decir, de la vena porta y de la arteria hepática. Varias venas interlobulillares concurren a formar alrededor de cada lobulillo una red perilobulillar, de la cual parten ramos muy cortos que penetran directamente en el lobulillo y pasan a ser capilares intralobulillares. Las divisiones de la arteria hepática son de igual manera. El vaso eferente del lobulillo se origina cerca de la base del mismo por la confluencia en un mismo punto de algunos capilares dispuestos en radios y que forman en su conjunto una especie de estrella llamada estrella de Hering. Esta vena sale del lobulillo por el vértice para convertirse en vena supralobulillar. Ahora pasando a la vascularización. El hígado es un órgano muy vascular. Recibe 2 clases de vasos aferentes, que son de la arteria hepática, que asegura la circulación nutritiva biliar, y la vena porta, que asegura la circulación funcional. A esta vena porta se suman algunas venas accesorias y en el feto se suma la vena umbilical. Por otra parte, el hígado emite vasos eferentes, es decir, venas, que se llaman las venas suprahepáticas. Y por esta vía de partida se vierten los productos de la secreción interna del órgano. Gracias. Mi nombre es Cintia Zambrano
y mi tema son los vasos sanguíneos. La vena porta, el tronco. La vena porta lleva al hígado la sangre venosa recogida por ella en la porción del tubo digestivo, en el páncreas y en el vaso. Está formada por la reunión de las dos mesentéricas y la esplénica. El punto de convergencia de estas venas se halla en la parte media de la cara posterior de la cabeza del páncreas, a un nivel que corresponde al borde superior de la segunda vértebra lumbar. Puede situarse unas veces más arriba, es decir, cerca del borde superior del páncreas, otras veces más abajo y otras veces cerca de su borde inferior. Da su origen la vena porta, que se dirige hacia arriba, afuera y algo hacia adentro. Discurre por el borde derecho del epiplón en compañía de la arteria hepática situada por delante de ella y del colioco por delante y por fuera. Las ramas terminales. Llegada al hilio, la vena porta se divide en dos ramas, una derecha y otra izquierda, que a continuación se la voy a escribir, y que juntas constituyen el seno de la vena porta, y estas dos ramas difieren mucho por su longitud y por su calibre. Las ramas terminales. La rama derecha. La división del tronco porta se efectúa en el fondo del surco transverso. La rama derecha es corta y voluminosa. Se encuentra en la prolongación del tronco y para continuarla solo existe una ligera angulación entre ella y el del tronco y su raíz. Se divide en el extremo derecho del surco transverso en 3 o 4 ramas secundarias que penetra en el lóbulo derecho, así como en la parte derecha del lóbulo cuadrado y del lóbulo de espigue. En el curso de su trayecto, la rama derecha de la vena porta recibe en la mayoría de los casos la vena cística. Esta vena puede desembocar también en el mismo tronco de la vena porta. La rama izquierda. La rama izquierda es aproximadamente 2 veces más larga y 2 veces menos ancha que la derecha, y sale del tronco porta formando con este un ángulo agudo. Se demostró aquí que la rama izquierda de la vena porta, que forma un ángulo agudo con el tronco, continúa por el contrario de la dirección de la vena umbilical. Esta disposición demuestra que en el feto de la sangre umbilical encuentran condiciones mecánicas favorables para recorrer la rama izquierda de la vena porta, mientras que la sangre porta penetra más fácilmente en la rama derecha de la vena porta. Aquí en el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho son equivalentes. Después del nacimiento se asiste a un predominio del desarrollo del lóbulo derecho del hígado. Después de la desparasización funcional y de la regresión de la vena umbilical y del conducto del arancio. Lo que es la arteria hepática. La arteria hepática, el tronco. La arteria hepática es una rama del tronco celíaco. Primero se dirige a la izquierda y a la derecha, horizontalmente y atrás hacia adelante. Luego se endereza y se acova verticalmente para seguir como la vena porta, el borde derecho del epigón menor y llegar al hilio del hígado, en donde termina en 2 ramas desiguales, una derecha y otra izquierda. Este vaso está sujeto a variaciones bastante numerosas. Esta arteria hepática tiene también ramas terminales, que generalmente la arteria hepática se divide en 2 ramas terminales, que es una izquierda para la mitad de la izquierda del hígado y otra derecha para la derecha del hígado. Aquí voy a explicar lo que es la rama derecha, que es la arteria cística. La rama derecha mide aproximadamente de 2 a 3 centímetros de longitud. Su calibre es superior al de la segunda rama y atraviesa el surco transverso, dirigiéndose en sentido transversal de izquierda a derecha y ligeramente de adelante hacia atrás, siguiendo en el curso del surco transverso. Nace a la izquierda del conducto hepático después de un recorrido de 8 a 10 milímetros y cruza la cara posterior del conducto hepático. La arteria y la vena están en contacto íntimo y después de eso haber cruzado la cara posterior del conducto hepático. Y la rama derecha aparece en una región triangular, cuyo vértice corresponde a una reunión del conducto hepático y el conducto cístico, cuya base está formada por la superficie del hígado y cuyos lados están representados por los conductos hepáticos y císticos. La rama izquierda. La rama izquierda ocupa el tercio superior del películo hepático. Su calibre es generalmente menor que el de la rama derecha, y para llegar al parenquima hepático sigue una dirección ascendente y ligeramente oblicua hacia adelante. En su trayecto
nacimiento, la arteria tiene sus relaciones importantes. Sube por delante y la izquierda de la bifurcación de la vena porta y de la rama porta izquierda. A su derecha, la porción inicial del conducto hepático desciende este conducto y su rama izquierda forma una curva con la convavidad dirigida hacia abajo y a la izquierda cuya rama arterial constituye el arco. La vena umbilical. La vena umbilical es un órgano transitorio perteneciente a la vida fetal. Sus funciones, mientras es permeable, consiste en conducir al hígado y a la vena cava inferior la sangre arterial que recoge las redes placentarias. Vamos con el primero, que es el trayecto de ramas colaterales. Después de haber atravesado el anillo umbilical, sigue el borde inferior del ligamento suspensorio y se introduce luego en el surco longitudinal del hígado, que recorre de delante a atrás, un poco antes de llegar al surco transverso. Se ensancha, emite a este nivel numerosos colaterales que distribuye unas por el lóbulo izquierdo y otras por el lóbulo cuadrado. Estas colaterales, una vez llegadas al tejido hepático, se ramifican por de la misma manera que las ramas de la vena porta. El segundo es modo de terminación, que al llegar al surco transverso, la vena umbilical se divide en dos ramas terminales, que son el primero, que es el conducto de comunicación con la vena porta, y el segundo, el conducto venoso, que aquí lo voy a explicar. Empezando con el conducto de la comunicación de la vena porta, este es el conducto descendiente del surco transverso y va al encuentro de la vena porta, con la cual se continúa, considerando en conjunto que no es exactamente transversal, sino que en realidad describe una ligera curva cuya convavidad dirige hacia adelante, abarca la parte correspondiente del lóbulo cuadrado, siguiendo su trayecto. Conducto venoso. El conducto venoso, denominado también conducto de Arancio, es mucho menos importante que el conducto de comunicación portumbilical. Su calibre es solo de la tercera o cuarta parte de este último, continuando en la dirección del tronco que el conducto venoso recorre de adelante hacia atrás, a la porción posterior del surco longitudinal del hígado. Circula entre el lóbulo izquierdo y el lóbulo espiguel y va a abrirse en la vena cava inferior a nivel del que se desprende el borde posterior del hígado. Es más raro que el desemboque en la vena suprahepática izquierda y muy cerca de su terminación. Y la tercera, que es la vena umbilical después del nacimiento. Después del nacimiento, el tronco de la vena umbilical no teniendo que cumplir en lo sucesivo la función alguna. Se oblitera que poco a poco de adelante hacia atrás y finalmente se transforma en un cordón fibroso que en el recién nacido y en el adulto toma el nombre de ligamento redondo del hígado. El conducto venoso sufriendo una regresión análoga que se convierte también en una simple cordón fibroso que, como el vaso que reemplaza, también se extiende en el surco transverso a la vena cava. En cuanto al conducto de comunicación portoumbilical, que continúa recibiendo sangre del sistema porta, persigue bajo un nuevo nombre que se convierte en una rama izquierda, la vena porta. La sangre venosa y la sangre arterial aportadas al ovillo, las últimas divisiones de la vena porta y de la arteria hepática, van una y otra, en estado de sangre venosa, a un conducto colector común. La vena intralobulillar, la cual ocupa en el centro del lobulillo y sale de él por su lado superior y posterior. Muchas gracias. Mi nombre es María José Intriago Cedeño y les voy a hablar sobre dos patologías del hígado, como lo son la hepatitis A y el cáncer de hígado. Hepatitis A. La hepatitis viral aguda es una enfermedad común cuya causa principal es la infección por el virus de la hepatitis A, VHA. Esta infección viral a menudo no se reconoce ni se diagnostica en niños, pero en los adultos puede manifestarse clínicamente, a menudo acompañada de ictericia e insuficiencia hepática aguda debido a la hepatitis A grave. Como otros virus de la hepatitis A no tiene nada que ver con la enfermedad hepática crónica y no existe un estado de portador crónico. Además, no existe un tratamiento específico para este virus. Patogénesis. La infección natural del virus de la hepatitis A generalmente ocurre después de que el virus se ingiere a través del agua o alimentos contaminados con heces que contienen el virus. El ciclo comienza cuando el virus ingresa al tracto gastrointestinal
y debido a su tropismo llega al hígado y penetra en las células hepáticas, donde comienza el ciclo de replicación del virus. Durante el periodo de incubación, la viremia ocurre simultáneamente con la eliminación del virus en las heces. Se cree que el virus llega al intestino a través de la bilis. A medida que se desarrolla la hepatitis, la viremia comienza a disminuir, pero la eliminación del virus en las heces puede durar 1 o 2 semanas. No se considera que sea un virus que cause directamente daño hepático, sino que se produce a través de mecanismos inmunes, a través de la acción de las células NK y los linfocitos T citotóxicos. En la hepatitis A aguda, los niveles de anticuerpos IgM anti-VHA se detectan aproximadamente 3 semanas después de la exposición inicial al virus. Estos anticuerpos continúan aumentando durante 4 a 6 semanas y luego los niveles disminuyen hasta alcanzar valores indetectables. Esto ocurre 6 meses después de la infección. Los anticuerpos de tipo IgG y la IgM comenzarán a manifestarse casi al mismo tiempo, pero sus niveles pueden mantenerse durante décadas, lo cual refleja la resistencia a la reinfección. Aunque se han detectado anticuerpos contra el virus de la hepatitis A en las heces, estos carecen de actividad neutralizante. La infección contra el virus de la hepatitis A generalmente conduce a una enfermedad aguda y simple, y a menudo se pasa por alto. Sin embargo, pueden ocurrir complicaciones y causar hepatitis fulminante, lo que podría conducir a la muerte. Clínica. La forma más común de manifestaciones clínicas es la hepatitis aguda, pero puede ser subclínico y no presentar ni síntomas. La hepatitis aguda se puede dividir en 4 estadios clínicos. El primero es el periodo de incubación, en el que se incluye el periodo desde la exposición al virus hasta el primer día de síntomas o ictericia. El segundo es la etapa temprana o etapa extraintestinal, y el tercero el periodo de ictericia. El cuarto es el periodo de recuperación. Durante el periodo de incubación, que este puede durar de 15 a 50 días, aunque el virus se replica activamente, el paciente se encuentra asintomático. En esta etapa, el paciente desconoce el origen de la transmisión del virus. Luego ingresa a la fase vestibular o preictericia, la cual es de corta duración, 5 a 7 días, y se caracteriza por dolor epigástrico y fatiga progresiva. La fiebre es rara, pero se pueden observar náuseas y vómitos. Además, puede ir acompañada de anorexia, malestar general y mialgia. Otros síntomas menos comunes incluyen dolor articular, tos y síntomas respiratorios, estreñimiento, diarrea y picazón. Después de este periodo, el paciente desarrolla ictericia progresiva acompañada de acolia y coluria. En un gran número de pacientes puede haber hepatomegalia leve y, aunque no es común, esplenomegalia. El marco puede durar unas 12 semanas y es autolimitante. En algunos pacientes adultos, la ictericia puede durar 18 semanas y el síntoma principal es el prurito. La hepatitis aguda puede resolverse eventualmente sin secuelas. La insuficiencia hepática aguda ocurre solo en menos del 0.1% de los casos, especialmente en adultos o pacientes con ciertos tipos de enfermedades hepáticas crónicas ya existentes. En algunos pacientes, especialmente en mujeres jóvenes, el virus de la hepatitis A aguda puede causar hepatitis autoinmune. Hasta el momento no se ha descrito hepatitis crónica asociada con la infección por el virus de la hepatitis A. Su tratamiento, a excepción del tratamiento sintomático de las náuseas, los vómitos y la deshidratación, si se llegara a desarrollar, no se ha demostrado la eficacia para el tratamiento de los ataques agudos de la hepatitis A. En pacientes con colestasis persistente y el prurito se vuelve muy severa, se necesitan antihistamínicos. Los pacientes con insuficiencia hepática aguda serán tratados de acuerdo a los estándares establecidos por este tipo de síndrome. Sobre el cáncer de hígado. Este generalmente comienza en las células hepáticas. Existen varios tipos de cáncer en el hígado. El más común es el carcinoma hepatocelular, el cual comienza con el tipo de célula principal del hígado, que es el hepatocito. Otros tipos de cáncer de hígado, como el colangiocarcinoma intrahepático y el hepatoblastoma, son raros. El cáncer que se ha diseminado al hígado es más común que el cáncer que se origina en las propias células del hígado, mientras que el cáncer que comienza en otra área del cuerpo, como el colon, el pulmón o la mama,
y luego se disemina al hígado, se denomina cáncer metastásico, en lugar de cáncer de hígado. Este tipo de cáncer lleva el nombre del órgano en el que se originó, como el cáncer del colon metastásico, para describir el cáncer que comienza en el colon y se disemina al hígado. La mayoría de personas no presentan ningún síntoma o signo en las primeras etapas del cáncer de hígado primario. Cuando aparecen signos y síntomas, estos pueden incluir pérdida de peso sin proponérselo, pérdida de apetito, dolor en la parte alta del abdomen, náuseas y vómitos, debilidad y fatiga general, hinchazón abdominal, coloración amarillenta de la piel o ictericia, heces blancas o blanquecinas. Cuando un tumor se detecta temprano y el hígado del paciente funciona bien, el objetivo del tratamiento es tratar de matar el cáncer. Su plan de atención también puede incluir tratamiento para los síntomas y efectos secundarios, que es una parte importante de la atención del cáncer. Si se descubre que el cáncer del hígado se encuentra en una etapa avanzada o si el hígado del paciente no funciona correctamente, el paciente y el médico deben analizar los objetivos recomendados para cada tratamiento. En este punto, los objetivos del tratamiento pueden centrarse en frenar el crecimiento del cáncer y reducir los síntomas para mejorar la calidad de vida del paciente. Gracias.